América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Não se pode falar de cambio sem um cambio cultural. Trabalhar muito, muita democracia, muita paz. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos. Yo creo que América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Creo que la democracia se construye día a día. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas. La complementariedad entre presidentes, entre gobiernos de Latinoamérica va a ser importantísimo para consolidar este proceso de cambio en Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva entrega de Desde el Sur. Esta vez vamos a hablar de un tema que conmocionó a la Argentina hace más de 2 décadas y que lamentablemente nunca se ha llegado a una conclusión. Para ello nos va a acompañar hoy Zulema Yoma y el doctor Lavaque, quienes nos van a hablar sobre el tema de la muerte de Carlos Menem Jr. Esto fue un tema que realmente fue un sacudón para la Argentina. Lamentablemente nunca se pudo avanzar en esto. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué poder puede haber detrás de esto como para que un presidente en ejercicio sufra la muerte de su hijo y no pueda hacer nada para poder saber qué pasó? Y yo pienso que un poder muy arriba nuestro, ¿no? Para que se desguace el helicóptero inmediatamente, no es solamente la orden de Fuerza Aérea, hay órdenes más arriba. Así que se desguace del helicóptero, que es la prueba fundamental, se llevaron casi todo, que con lo mínimo yo logré hacer el peritaje de gendarmería, que es la prueba contundente que tenemos donde existieron impactos de balas. Pero inmediatamente, y es la carta que también deposité en tus manos, en la carta dice ahí muy claro también el aviso de que iban a matar a Carlito en vuelo, y inclusive lo iban a hacer pasar como accidente. Fue tan inmediato, tan rápido todo, se hizo todo tan rápido, e inmediatamente empezaron a hablar de accidentes. Se estaba dando todo lo planificado en esa carta. ¿Y cuál fue la reacción de la justicia con esta carta y con estos temas tan puntuales como los orificios de bala que hay? Bueno, Carlito lo matan en marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Bueno, demoré varios meses en ser querellante de la causa, porque yo no estaba en condiciones de enfrentar la gran duda que yo tenía de y la seguridad de que había sido un atentado y no un accidente. Usted había hablado con él, me dijo fuera de cámara que él le había comentado. Pocos días antes lo vi muy triste, muy mal, y me dijo: mamá, estoy sufriendo mucho, a mí me van a matar en cualquier momento, estoy viendo cosas raras. Él estaba en la casa de gobierno ya, pero muy mal. Y cuando me dijo me van a matar en cualquier momento, le dije: hijo, retírate, por amor a Dios, salí de ahí. Te van a matar, mamita, salí de ahí. Pero ¿qué había más atrás de todo eso? No. Yo creo que el tema fundamental, Zulema, esto lo puedo decir yo, ella obviamente no, es que seguramente hay un poder muy fuerte de tipo internacional que es el autor intelectual del atentado y quizá pagó a los autores materiales y pagó para que se encubra, etc. Pero esto no se explica, que haya permanecido sin dilucidarse, si no fuera que el presidente mismo de la República y papá del chico no hizo nada para que se investigara. Este es el tema central. Claro, pero eso es lo que llama la atención, porque él tenía todas las herramientas para... Si él no lo podía hacer, ¿quién más podía? No es que no lo podía, yo creo que no ha querido o no ha podido en el sentido que políticamente le costaría mucho. Porque esto que ha dicho Zulema de la Fuerza Aérea es real. La Fuerza Aérea se hace cargo del helicóptero minutos después que cae. El juez se lo entrega, le entrega todo. La Fuerza Aérea es la que rompe el helicóptero, esa misma tarde lo parte en dos con un hacha,
Pero no resguardaron, ¿cómo se dice? Cuando te colocan la cinta. No cercaron la no cercaron zona, nada, y entonces entró el que quiso, se llevó lo que quiso. Pisotearon todo. Pero eso puede ser un descuido de la Fuerza Aérea. Lo que hace después... No, la Fuerza Aérea de entrada, la bonaerense, creo que estaba Pero la acá. bonaerense estuvo muy poquito, porque al principio pensaron que era Los bomberos también. un simple accidente. Con bomberos que llegaron los bomberos también. El Todos juez eran federal, tan inexpertos. Sí, pero el juez federal se hace cargo 24 horas después. Lo deja el provincial. Y ese juez federal, Acosta, es el que le permite a la Fuerza Aérea hacer todas las barrabasadas que hizo. Y acuérdese que en aquel entonces, como hoy, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Sí. La Fuerza Aérea está bajo el... De modo tal que el jefe o el comandante, se llamaba en aquel entonces, de la Fuerza Aérea, el brigadier Juliá, de ninguna manera pudo haber hecho lo que hizo sin conocimiento y de alguna manera consentimiento, aunque fuere tácito, del propio presidente del país. Es imposible. ¿Y la custodia que tenía Carlitos en el momento, qué pasó? Porque tampoco pudo... Zona liberadas. Ellos tenían el deber de continuar de viaje, el helicóptero y por vía terrestre los custodios. Pero con el pretexto de un neumático. Un neumático. Que se había pinchado supuestamente, que nunca apareció la goma pinchada, le dieron zona liberada. Y uno de esos custodios al tiempo se pegó un tiro. Pero mire, no llevaban, ese día no tenían los intercomunicadores. Yo le he preguntado personalmente al jefe de la Policía Federal cómo es posible que la custodia, que eran federales, no tuvieran intercomunicadores, y me dijo porque a veces se descomponían y tenían que pedirlo al área de abastecimiento logístico y no lo habían pedido, una cosa inconcebible. Segundo, ese día de los 4 custodios, el jefe de la custodia decide que 2 no vayan, que vayan 2 nomás. Casualmente va a ser un solo auto en lugar de 2 custodios en lugar de 4. No tenían intercomunicadores. Carlitos, ellos paran para arreglar ese neumático en Ramallo, unos pocos kilómetros antes. Carlitos se acerca un poco para hacerle seña de que se había olvidado el casco de correr en auto, y sigue. Ellos no lo siguen. Pasan después por el lugar del accidente, ya había caído el helicóptero, y siguen de largo a Rosario y dicen que no se dieron cuenta. Desde Rosario vuelven. ¿Y todo esto no fue suficiente para que la justicia baraje la posibilidad de que esto sea un accidente y profundice en la investigación? No la profundizó nunca, como realmente se debe hacer con una investigación semejante a la muerte de un hijo de un presidente, un magnicidio, no se hizo. Cuando hablamos de un poder internacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues en su momento se habló de Gaddafi, de ciertos arreglos que había tenido con Menem, también después se habló del narcotráfico. Pista Siria, hasta un amante de Pablo Escobar habló del tema. ¿Cuál es para ustedes la posibilidad? ¿No tienen ninguna idea de por dónde puede venir? Yo digo que para mí esto tiene, no sé, me huele así, entre comillas. Yo no soy experta en todo esto, es un estilo narcoterrorismo todo esto, ¿no? Donde se mezcla de todo un poco. Sí. Puede haber una cobertura de tipo institucional externa, porque hay demasiadas sospechas, digamos, indicios de que hay determinados sectores de poder internacional que no quieren que se investigue. No creo que valga la pena nombrarlo. No privados, no. Me estoy refiriendo a institucional, es decir, a Estado. Servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia, que nunca han colaborado, que nunca han aceptado que fue atentado. Medios de comunicación masivos de los grandes que responden a estos servicios, a esta política internacional, tampoco quieren aceptar todavía hoy que pudo ser atentado. Es muy sugestivo. Fue muy fría la recepción de la prensa. O sea, me acuerdo que en esos años la acusaban de ser una loca que recorría los canales de televisión con una idea absurda. Sí, hijo, era cuestión de armarse de paciencia, madre. De armarme de paciencia, y yo siempre digo que Dios me tocó con la varita mágica de estar todavía después de 21 años luchando con esta causa. Fue muy injusto lo que me hicieron, y más conociendo cómo se maneja el poder y recordando los ojos de mi hijo cuando me dijo que me van a matar, mamá, en cualquier momento. Para una madre ese hijo siempre está presente, y ese hijo merece justicia, hijo. Menem habló
mucho sobre que era un accidente. Sin embargo, hace un par de años, yo le comentaba fuera de cámara también, el tema que dijo que le habían desconectado el respirador. Usted me dice que no le cierra esa idea. ¿Por qué? Y, yo lo que sostengo es que Menem no le puede sacar el respirador artificial. Él puede dar la orden. Un médico no le puede sacar el respirador. Salvo que haya recibido la orden de su padre o la orden de un juez. Pero además es algo confuso ahí todavía. Es una injusticia decir que el médico, que era médico personal y amigo de años de Menem, que lo siguió siendo, que Menem lo siguió distinguiendo con su confianza, después con los años, ya moribundo ese médico, el doctor Feli, el doctor Menem sale diciendo que por su cuenta Feli se le adelantó y sacó el respirador. Esto es increíble. Pero el doctor Feli dejó una carta escrita antes de morir delante de un juez y ese señor juez todavía no aparece para ver qué juez recibió esa carta. Sí, pero mire, hay una cosa más. Dicho por su tía, ¿eh? Hoy lo comentábamos con Zulema. El juez la gendarmería determina que hay balas, orificios de bala, etcétera, etcétera, entre octubre y noviembre, diciembre, pongamos, del 97. En marzo del 98, 3 meses después, Menem manda una carta a la BEL, porque la Gendarmería y CITEF habían determinado incluso la proporción de plomo y antimonio de cada esquirla, lo que demostraba que era bala, 87 y 13 más o menos. 5 esquirlas, 3 orificios, todo de libro, como se dice comúnmente. Sí. Menem, con su abogado, 3 meses después, manda una carta a la fábrica de helicóptero para que diga si en algún punto del helicóptero ellos ponían contrapesos de plomo con el molibdeno en esa proporción, para demostrar que era un accidente. Cuando ya teníamos la pericia de gendarmería, había una voluntad expresa de que fuera accidente. Claro. Voluntad presidencial de que fuera accidente. Esto es lo que sospecha. ¿Uno puede trazar algún tipo de relación con lo que pasó con la AMIA y con la embajada? ¿Hay algún punto en contacto? La carta esta, donde avisan del atentado de Carlitos, dice indirectamente está relacionado a AMIA, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Graciosamente el que lo ha relacionado ahora es el doctor Menem con ese escrito que ha presentado diciendo de que el embajador Ditela, que ya murió, le contó que las embajadas extranjeras decían que podía ser Hezbolá. Es el mismo tema de las embajadas extranjeras con la AMIA y con la embajada. Graciosamente, el que ha conectado con mayor precisión el atentado a Carlito con el atentado a la AMIA y a la embajada es el propio doctor Menem. ¿Y por qué cree que Menem, teniendo más información, no la da? O sea, hoy ya con la edad que tiene, ya siendo senador, habiéndose alejado del ejercicio del poder, así como cuando era presidente, ¿qué lo puede estar condicionando? Yo por lo único que lo justificaría es del peligro hacia una hija que tenemos. Tengo mi hija, tenemos nuestra hija y nuestros nietos. Y de ahí más, no sé por qué. Lo que pasa, usted, doctor, no quiso nombrar quiénes pueden ser, pero básicamente en la Argentina, si uno habla de servicios de inteligencia que pueden operar, aparte de los nuestros, tenemos la CIA, el Mossad, el MI6, no hay mucho más que eso. Hay 3 fundamentalmente. Hay 3. CIA, MI6, o sea, británico, y Mossad. No hay otro. ¿Qué papel jugó la CIDE? Porque usted me dijo que en su momento también la CIDE coordinó toda esta campaña. Estoy segura. Hasta libros escritos que hubo también por... tengo uno que es de los servicios y nunca pude llegar a la persona que lo escribió. Inmediatamente muerto, no acababa de enfriarse el cadáver de mi hijo, ya te armaron una novela de un chico irresponsable, relacionados con el tema árabe, con una grosería bastante fea. Un libro pequeño que todavía tengo guardado algunos. Eso fue inmediatamente, no habían pasado 3 meses, 4 meses. Esas son cosas de los servicios, hija. Sí. Y esa persona nunca la pude ubicar. Una rosa para Junior se llama. Ajá. Ese libro, Una rosa para Junior, que lo tengo guardado. En algún momento se hablaba de la relación, me decía, que hablamos con el tema del narcotráfico. Se barajaba la posibilidad de que se estaba ingresando valijas en la Argentina, que ese dinero se estaba lavando en una red de sinagogas en la costa este estadounidense.
¿Ustedes tienen alguna información sobre esto? No. Preguntas me hicieron siempre, hijo, pero mi respuesta es, si el señor juez Villafuerte Russo no te da vuelta la carátula, se determina de una vez por todas y deja de perder tiempo en dar vuelta a la carátula y de determinar el atentado, que se investigue para ver de dónde vino. Hay que investigar, hijo, a fondo. ¿Han intentado directamente hablar precisamente con Estados Unidos o con Israel para ver si puede proporcionar información? Yo hablé con inmediatamente que comencé la causa, fui a la embajada de Irán, también para informarles y pedir información, no me dieron nada, dejé documentos de la causa, me fui después a la embajada de Israel, estuvo en ese momento el doctor Avirán, embajador de Israel, excelente persona. Inclusive en la charla me comentó que Carlitos era un piloto excelente, me dijo, señora. No tengo palabras para cómo ese chico maneja el helicóptero. ¿Cómo lo sabe?, le dije, embajador. Y porque a mí me trasladó de Buenos Aires a La Rioja, hasta una reunión que teníamos con el presidente. Y inclusive a Carlitos le recomendé, le dije que por qué, si se anima, que él lo puede recomendar a Israel para empezar a estudiar y a conducir los Mirage. Así que palabras del señor Avirán, embajador de Israel. Por eso a mí cuando me dicen que mi hijo manejaba, que era un loquito, imposible. Eso fue una de las explicaciones, estaba jugando con el helicóptero y se enredó con los cables, desconociendo inclusive que tiene un sistema para cortar cables el helicóptero. Está demostrado que no puede ser. Y lo trasladaba al presidente Bush, inclusive también, un irresponsable no puede trasladar presidente ni a embajador de Israel, a ninguna de esas personalidades, hijo. No, pero además el helicóptero queda enredado en los cables. Y no lo cortan los cortacables a los cables, como si hubiera ido volando. Se va cayendo y se enrieda la cola en los cables. Imposible. ¿Se supone que fue un francotirador? Varios. Nadie. O sea, estamos hablando de un complot de magnitud. Esto no es algo que se le ocurrió a alguien. Esto no parece ser inclusive hasta el accionar de algún grupo de narcotraficantes por una venganza personal. Esto parece algo mucho más espeso. Más armado, claro, más espeso. Sí, el narcotráfico sería un sicario, que eso lo hacen más fácil. Pero estos fueron varios, queridas. Hay balas en tres ángulos distintos, señal de que hubo tres grupos de francotiradores. Sí. Claro. La verdad que otra cosa que suena muy curioso es que la prensa, que suele escandalizarse con todo esto, haga tanto silencio. Ustedes intentaron... Si no salgo yo, la prensa no sigue investigando. No solo no investigan, sino desacreditan esta versión que parece ser... Obviamente, no es toda la prensa, no Marcelo, es toda. Claro. Yo gracias a la prensa, hijo, tengo que agradecer realmente, gracias a los medios, a pesar de todo, y de que de a poco empezaron a tomar en serio. Yo los llamaba, los invitaba, les decía tengo esto, pasa esto, e empezaron a los chicos a interiorizarse, y te digo con seguridad que agradezco a los medios, porque aún los que piensen a favor y los que piensen en contra del atentado, pero todos de alguna manera me ayudaron. ¿Le han dado espacio? Sí, me dieron espacio. ¿Y lo sigue manteniendo ese espacio ahora? Lo tengo, hijo, gracias a Dios. Pero claro, lo que pasa es que me gustaría que se siga investigando, que no sé si lo están haciendo, en fin. No ha habido variaciones con los cambios de gobierno, ¿no? Esto permaneció más o menos igual. Igual. No, la diferencia es solamente con la prensa. La prensa que está permanentemente de acuerdo con las posiciones norteamericanas, británicas, israelíes y compañía, Nación y Clarín, para ser más concreto, y lo que depende de Nación y Clarín, esos nunca han querido reconocer que fue un atentado, nunca, ni hoy. Esto es lo que uno lo hace. Ahora, el presidente Macri está casado con María Juliana, que yo la conozco desde muy pequeña. María Juliana vendría a ser sobrina del doctor Alito Sfeli, el médico personal de Menem, que acabamos de hablar de él. La familia Aguada sabe muy bien y conoce muy bien del atentado de Carlitos. Y entonces lo ideal sería que Macri me dé una mano, y le pido por favor, como madre, que me permitan descansar de una vez por todo, y que descansen los restos de mi hijo en paz, porque también tengo que encontrar el cadáver. Si no fue ácido lo que le pusieron y estuvo enterrado en otro lado, ese cuerpo no es de mi hijo. ¿No pueden determinarlo con un ADN? No se hay que llevarlo a un ADN, porque acá en ese cementerio no hay tierra colorada.
había Para ramas. poder realizar una... Se puede hacer, pero lo que estoy luchando primero, porque eso no determina el atentado. No, seguramente no. No determina el atentado. Exactamente. Entonces, por lo cual espero que el señor Villafuerte Russo me cambie la carátula. La investigación es una cuestión de Estado, no es mía. Yo lo único que pido, por amor a Dios, el cambio de carátula, y la misión de esta madre termina ahí. Porque mi hijo tiene que pasar a la historia, no como un irresponsable como lo quisieron hacer pasar, hijo. Como un irresponsable, un loquito que andaba saludando a una señorita desde el helicóptero. Es una cosa muy cruel que puso el juez en su dictamen cuando cerró la causa, ¿no? No la cerró, cuando la archivó. Cuando la archivó. Y lo puso como muy poco noble. Se comentó entre vecinos que se enredó en los cables por andar persiguiendo una damita que viajaba en auto por la Panamericana, pero como no se ha podido confirmar, no lo toma en consideración, pero lo pone en la sentencia. Pero lo pone en la sentencia. Eso es una bajeza, lo digo abiertamente. Bueno, eso en general es una táctica que se hace, es erosionar la figura de alguien para después justificar lo que está haciendo. Ahora, Perdón, aclaro también que ese juez fue nombrado juez y ese juzgado se hizo ahí especialmente por la causa de Carlitos Menem. Se abrió el juzgado y ese juez fue nombrado en la época de Menem también. No, nombrado por Menem. Por Menem. Claro. Ahora, ¿cree realmente que tienen una posibilidad con un gobierno como el de Macri, cuando uno ve claramente la alineación con Estados Unidos y con Israel, si es como usted dice que la gran prensa... Bueno, será el tercer atentado encubierto también, hijo. Será el tercer atentado que se encubre también. Bueno, la verdad me deja un poco... Y otra cosa que también quiero destacar, hijo, que nunca, jamás... Es raro porque yo no creo haber escuchado de que detrás de un muerto existan tantos testigos muertos, hijo. Tanto como muertos como testigos golpeados por los tiros, en impactos de balas en los domicilios, impactos de balas en la camioneta. Todo testigo que decía o nombraba algo del atentado, los baleaban. Como ser un ejemplo, mi abogado, el doctor Alejandro Vázquez, excelente, un héroe, la verdad. El primer abogado que yo tuve, le balearon, le pusieron una bomba en su despacho. Y lo golpearon en el cementerio por acompañarme a hacer una inspección ocular al cementerio porque pensábamos que había ácido en la tumba. Así que cosas por el estilo, hijo. La estadística es espeluznante. Entre peritos y testigos que habían declarado que esto era un atentado, sufrieron atentados 14, de los cuales 11 murieron en el atentado. Y el más grave, el más notorio, es el perito de la Fuerza Aérea, que fue el primero que dice esto es un atentado. Cuando iba llevando el informe a la fiscal, porque se lo pidió la fiscal, lo mataron. El matador de él lo mataron poco después. Y al matador del matador lo atropelló un camión y murió en la ruta, todo así seguidito, los tres. Estadísticamente creo que las posibilidades serían... En millones, en millones. Bueno, quiero agradecerle que haya tenido la deferencia de darnos... Marcelo, muchísimas gracias a vos, a tu querida esposa que nos acompaña, muy agradecida. Bueno, y esperemos que alguna vez se pueda saber algo más de lo que pasó sobre esta causa, porque es algo que no es solo importante en lo personal, como le decía antes, es algo importante para el país, porque en realidad... Que va en esto la seguridad nacional, hijo, que tan golpeados estamos. Bueno. Inshallah, en árabe se dice inshallah, quiéralo Dios, que Dios lo quiera. Bueno, muchas gracias, hijo, fue un placer. Bueno, esto fue todo por la edición de hoy. Esperemos que realmente podamos saber algo más sobre lo que está pasando, lo que pasó con Carlos Menem Jr. en su momento. Y bueno, acá me despido, hasta la próxima entrega.